el tema de hoy se refiere a la guerra espiritual. Y en este tema de la guerra espiritual, en el día de hoy, vamos a abarcar temas como qué es la guerra espiritual, qué significa eso de guerra espiritual, quiénes sufren la guerra espiritual, quiénes están obligados a enfrentar esa guerra espiritual. Ahora, ¿cómo la enfrentamos? Dios no nos ha dado solo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para enfrentarnos en esa guerra espiritual? ¿Contra quién peleamos en esa guerra espiritual? Entonces, también es importante que tengamos en cuenta qué es una guerra espiritual y contra quién estamos en guerra. Ahora, también vamos a ver cómo salimos victoriosos en esa guerra espiritual. Bueno, listo. Comenzamos primero definiendo qué es guerra. Guerra es una oposición desde el punto de vista espiritual entre el deseo carnal y el deseo espiritual. Hay dos deseos que están siempre en contienda, el deseo espiritual y el deseo carnal. Ahí está la gran lucha que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces vemos aquí como el apóstol Pablo nos está dando luces, nos está vislumbrando que hay una guerra, una lucha que sucede en nosotros internamente entre satisfacer, ya sean los deseos de la carne o los deseos del espíritu. Pero los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu y viceversa. Los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Entonces ahí vemos ya luces de lo que significa una guerra. La oposición entre el deseo carnal y el deseo espiritual. Eso es básicamente lo que significa una guerra espiritual. Vamos, los invito ahora a que abran su Biblia en el libro de Proverbios. Vamos a entrar ya en materia. Estamos haciendo un parangón, una introducción. Ahora vamos a entrar ya en materia. Proverbios capítulo 3, verso 5. El tema de hoy es la guerra espiritual. Capítulo 3, verso 5. Dice, Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, analicemos el primer versículo. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Entonces, vemos aquí que hay un conocimiento. Hay un conocimiento que nosotros traemos antes de conocer al Señor y un conocimiento que adquirimos a través de la palabra de Dios. Entonces, nos dice que ese conocimiento natural, que son esos conceptos que distorsionan la realidad espiritual, que porque lo hacemos obviamente por ignorancia, que no conocíamos cómo funcionaba la parte espiritual. Nosotros desde que nacemos hacemos la voluntad de la carne. ¿Y cuál es la voluntad de la carne? Siempre sucumbe a las pasiones y deseos. Y esas pasiones y deseos nos llevan a cometer delitos y pecados. Podríamos decir que todo delito es pecado, pero no todo pecado es delito. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros infringimos la ley de los hombres, pues estamos infringiendo de paso la ley de Dios. Pero muchas veces se infringe la ley de Dios, pero no se infringe la ley de los hombres. Un caso del adulterio, ¿verdad? El adulterio infringe la ley de Dios, pero no infringe la ley de los hombres. Una persona no va a ser juzgada por adúltero en nuestra legislación colombiana. Pero bajo la ley de Dios, pues sí, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, dice la misma palabra. Entonces vemos que hay cosas que son... Muchos delitos pueden ser pecados, pero no todo pecado es delito. Y eso lo hace todo el hombre que no conoce de la palabra de Dios. En Efesios 2:1 nos dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, las personas que acceden o sucumben ante los deseos de la carne, las pasiones, los deseos, que cometen los delitos y pecados, están bajo la ira de Dios, lo mismo que todas las personas que desobedecen la palabra de Dios. Y ahí es donde Dios nos ha sacado de ese concepto de hombre natural. Pero ¿qué lleva al hombre natural a cometer delitos y pecados? Obviamente sus pasiones y deseos. Pero todo eso es basado en la transmisión, en las costumbres. En las costumbres nosotros tenemos, ¿verdad? Que nosotros adoramos a nuestros familiares. Hay muchas personas que dicen, yo adoro a mis hijos. Ya esa es idolatría. ¿Por qué? Porque adoración, ¿qué significa? Amor en extremo. Y el único amor en extremo que nosotros tenemos tiene que ser a nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos amar, obviamente, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos,
a todos nuestros familiares, amarlos, sí, pero no amarlos en extremo, en adoración, porque lo único que tenemos que amar en extremo es a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, amarás a Dios con toda tu alma y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la relación que nosotros tenemos que tener con las demás personas es el mismo amor que tenemos hacia nosotros, lo tenemos que tener hacia las demás personas. No practicar amor en extremo hacia otras personas, porque eso sería idolatría. La adoración solamente es para Dios. El amor hacia Dios no tiene que estar por debajo del amor a ninguna persona, sino que el amor de Dios tiene que estar sobre el amor hacia cualquiera persona. Ni el amor hacia nosotros mismos debe estar sobre el amor de Dios. Imagínense ustedes que ni el amor hacia nosotros mismos tiene que estar sobre el amor de Dios. Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 46, verso 26 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, imagínense ustedes, no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo nos manda a aborrecer a nuestra familia. Pero desde el punto de vista bíblico, aborrecer no significa tener por fuera o despreciar a una persona, no, sino amar menos que a Dios. Aquí está comparando el amor que tenemos hacia nuestra familia con el amor de Dios. Siempre el amor de Dios tiene que estar sobre el amor hacia nuestra familia. Por eso dice el que no aborrece, o sea, el que discrimina más el amor hacia Dios que el de la familia. ¿Para qué? Para no dejarse llevar de las tradiciones. Porque muchas personas que se convierten al evangelio tienen una pugna con su familia, porque de pronto vienen de religiones tradicionales que vienen arrastrando la familia. Entonces, por no verse en pugna con su madre o su padre, sus familiares, porque practican otra dirección, otra religión, no quieren seguir el evangelio simplemente porque aman mucho a sus padres, que no quieren dejar el amor hacia sus padres con base en la religión por seguir a Cristo. Por eso tenemos que aborrecerlo, o sea, amar menos a nuestra familia para seguir a Cristo. Porque si usted ama más a su familia que a Cristo, usted no es digno de Él, dice nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser su discípulo. Entonces aquí vemos que se está comparando el amor a Dios con el amor a la familia. El amor a Dios tiene que estar sobre el amor hacia la familia. Pero también hay otro factor que influye mucho en el amor, en el hecho de ser discípulo de Dios, el ego. ¿Qué es el ego? El ego es exceso de autoestima. Pero ese ego, que es exceso de autoestima, todos tenemos que tener autoestima. Tenemos que tener una autoestima igual a la estima que le tenemos a las demás personas. Ni más arriba que tenemos hacia nuestros semejantes, ni muy abajo. Hay personas que se sienten menos que otros. Y hay personas que se sienten mejor o superiores a otros. No, ninguno de los dos factores. Ni superiores ni inferiores. Igual. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Porque el ego es exceso de autoestima y el Señor no ve con buenos ojos el ego. ¿Qué es el ego? Una valoración generalmente positiva de sí mismo, pero demasiado, en exceso. La autoestima debe estar en su punto, ni muy abajo ni muy arriba, sino equilibrada. El mismo amor que tenemos hacia nosotros tenemos que tenerlo hacia las demás personas. El mismo respeto que tenemos hacia nosotros es hacia las demás personas, ni más ni menos. Porque si tenemos mucho ego o mucha valoración positiva de nosotros mismos, entramos en el ego. Y si tenemos una valoración muy por debajo de los otros, nos estamos despreciando. Entonces, tenemos que tener el mismo amor que tenemos hacia nosotros mismos, tenemos que tenerlo hacia los demás, ni más ni menos. El amor por el prójimo, nuestro amor propio debe estar sobre el amor al prójimo. No puede estar, siempre tiene que estar en el mismo nivel. Por eso en Romanos 12:3 nos dice el apóstol Pablo, habla del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. O sea, que no se sienta más el que predica la palabra de Dios el que el de la alabanza. No, todos nos debemos sentir igual en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo y no tenemos que sentirnos más ni menos que la otra persona. Por lo menos el que canta y que tiene una excelente voz, no sentirse más del otro que apenas está comenzando a cantar. No, todos somos iguales ante los ojos de Dios y que tenemos que comprender que todos somos un cuerpo, tenemos una unidad y cada parte del cuerpo hace funciones diferentes. Pero, en definitiva, quien está sobre nosotros es Cristo Jesús, al que nosotros adoramos. Y por eso en 1 Juan capítulo 2, verso 11, mire lo que nos dice 1 Juan capítulo 2, verso 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. El que aborrece a su hermano. Fíjense usted que está hablando de hermano, no está hablando de prójimo.
hermano. Quiere decir que comparte la misma creencia cristiana, religiosa. Dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, no podemos aborrecer a nuestro hermano. ¿Y qué significa aborrecer? Verlo por encima del hombro, como se dice, ¿verdad? Verlo como si fuera inferior a nosotros. Nadie es inferior a nosotros, ni nadie es superior a nosotros. Solamente Cristo Jesús es el que está sobre cada uno de nosotros. Pero el resto todos somos iguales ante los ojos de Dios. No tenemos que sentirnos ni menos ni más que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y en el verso 20 del capítulo 4 de 1 Juan, mire lo que nos dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, o sea, detesta a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, todos tenemos que tener el mismo valor ante los ojos de Dios, porque todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. No hay nadie superior a nosotros, excepto nuestro Señor Jesucristo, que es cabeza de toda nuestra doctrina y de todo nuestro ser. El conocimiento debe estar fundado en Dios, no en nuestras creencias, ni en nuestras tradiciones, ni en nuestro ego. Debe estar fundado en su palabra. Esa palabra es la que nos da vida por medio de Jesucristo, porque Cristo es el que nos da vida a nosotros. Por eso en Gálatas 5:20 nos dice, pues, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, que nuestra obediencia debe estar a la palabra de Dios y no a nuestras pasiones y nuestros deseos. Ya debemos haber muerto a ellos. Y cuando hemos muerto a ellos, tenemos que crucificarlo. O sea, no ceder a nuestras pasiones y deseos, sino que nuestra guía debe estar fundada en la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otro elemento que nos da nuestro Señor Jesucristo, además de su palabra, una herramienta fundamental que debemos utilizar, que a veces la descuidamos mucho, es la oración. Pero tenemos que tener en cuenta que la oración no cambia los planes de Dios. La oración es para que nos cambie a nosotros. La oración es para pedir que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Por eso a mí me gusta mucho el versículo donde nuestro Señor Jesucristo clama al Padre y le dice, Padre, si quieres, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración es para clamar que se haga la voluntad de Dios ante todas las circunstancias y no la nuestra. Y si queremos que se haga nuestra voluntad, hagámosla en forma rogatoria. Si quieres, quítame esta enfermedad. Si quieres, ayúdame en esta situación, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Esa es la oración clave que tenemos que tener en cuenta y que está en Lucas 22:42, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en carne viva, o sea, viviendo la situación por la que Él pasaba. Y era tan terrible la situación que nuestro Señor Jesucristo derramaba gotas de sudor que parecían gotas de sangre. Mira lo que te dice Lucas 22:42. Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué sucedió cuando él oró así? Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No le quitó la situación por la que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino que vino un ángel para fortalecerle. Y dice el verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Las gotas de sudor no eran gotas de sangre, eran gotas como de sangre, o sea, eran muy gruesas, gotas de sangre. Y eso tenemos que tenerlo pendiente más adelante. Y en 1 Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, fíjese usted que no es conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, pero las peticiones que nosotros hagamos al Señor tienen que ser conforme a su voluntad, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Padre, si quieres, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre tenemos que orar con base en la voluntad del Señor, pidiendo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Por qué la voluntad de Dios y no la nuestra? Porque nosotros no sabemos los planes de Dios. Nosotros somos las criaturas, Él es el creador. Nosotros no podemos entender el creador. Nuestra mente es finita ante una mente infinita como la del Señor. Nuestra visión es cortoplacista, la del Señor es a largo plazo. Entonces nosotros no sabemos los planes del Señor, entonces pidamos siempre que se haga la voluntad del Señor. Tal vez la situación por la que estemos pasando es un proceso que el Señor permite en nuestra vida para forjar un nuevo hombre. Entonces aceptemos la voluntad siempre del Señor, pidiendo que se haga la voluntad de Él sobre la voluntad nuestra. A pesar que nosotros queremos que se hagan muchas cosas, por lo menos nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó con su propia vida que Él no quería ir. Él carnalmente Él no quería ir a la cruz.
carnalmente, pero su espíritu sabía que tenía que ir a la cruz. Entonces había una lucha interna a él. Esa lucha fue tan grande que él botaba sudor tan grueso como parecían gotas de sangre. El sudor de él, por esa lucha interna que él tenía, esa guerra espiritual que se estaba desatando en ese momento, entre los deseos que en su carne él quería y los deseos que espiritualmente él tenía que cumplir, los deseos del Padre Celestial. Y ahí es donde se ve la verdadera lucha, la verdadera guerra espiritual entre los deseos nuestros con los deseos de Dios, los deseos de nuestras pasiones que son a veces egoístas, que son buscando nuestro propio interés ante el interés o los deseos de Dios. Ahí es donde se ve la verdadera guerra espiritual. Entonces, Proverbios 3, capítulo 3, verso 6 nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos que reconocer. ¿Y qué es reconocer? Tener un contacto con Dios. Tener un contacto con Dios. ¿Y cómo tenemos ese contacto con Dios? A través del conocimiento de Él. El Señor lo que quiere es que lo conozcan a Él. Él nos conoce a nosotros desde antes que nosotros fuéramos engendrados. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos los que tenemos que conocerlo a Él. Para poder reconocerlo a Él, tenemos que conocerlo. Y tenemos que, en oración, buscar hacer ese cambio interno para aceptar su voluntad. La oración nos cambia a nosotros. La oración no cambia a Dios. Dios siempre hará su propósito sobre nuestros deseos. Pero la oración nos enseña a cambiar nosotros, a aceptar su palabra. Y sobre todo que a través del contacto directo, íntimo con el Señor, a través del conocimiento de Él y la oración, aguantamos y no volvemos atrás. Es lo que en psicología se conoce una palabra que se ha inventado que se llama la resiliencia. ¿La resiliencia qué es? Es adaptarse a los cambios. Cuando se presenta un cambio, una situación que es contraria a nuestros deseos, nosotros tenemos que hacer cambios externos, ¿verdad? Pero hay veces que no podemos hacer cambios externos porque la circunstancia que se presenta es tan grande que no amerita cambios externos, pero sí podemos hacer cambios internos. ¿Cuáles son los cambios internos? Entrar en oración para aceptar la voluntad del Señor y clamarle al Señor para que nos dé la fortaleza, la suficiente entereza para aceptar que se cumpla su voluntad, así como hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 2 Timoteo capítulo 2, verso 3 nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol, nos dice, tú pues sufres penalidades. O sea, ese sufrimiento que vamos a tener en este momento como buen soldado de Jesucristo. Ya vemos aquí las principales herramientas que tenemos para ganar en la guerra espiritual. Aguantar, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. En la guerra somos nosotros los soldados de Jesucristo. Y como soldados tenemos que sufrir las penalidades, sufrir la voluntad del Señor, porque el Señor no va a hacer nuestra voluntad. El Señor siempre hace su voluntad. Y su voluntad sabemos que es buena, agradable y perfecta. Y su voluntad siempre prevalece sobre nosotros. Y muchas veces nosotros pedimos cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero el Señor tiene mejores cosas para nosotros que las que les podemos pedir. Porque como dije ahorita, hace rato, nuestra mente es finita, nosotros no entendemos el propósito de Dios, pero al final sabemos que todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro propio bien, como dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es para nuestro bien. Nosotros tenemos que hacer cambios internos para aceptar la voluntad del Señor. Y esa es ahí donde está la esencia, el meollo de la guerra espiritual, aceptar la voluntad del Señor. Entonces, el camino para conocer la voluntad del Señor es cambiando nuestro modo de pensar, nuestra manera de pensar y adaptarnos a la voluntad del Señor. Entonces, la guerra espiritual es como algunos llaman sudar la gota gorda. ¿Y cuándo sudamos la gota gorda? Cuando empieza esa lucha entre nuestros deseos, para que el Señor cumpla nuestros deseos, y los deseos de Dios que a veces no los entendemos, pero tenemos que aceptarlos. Entonces, ahí es donde se da la verdadera guerra espiritual. ¿Qué es la gota gorda? ¿Qué conocemos nosotros como la gota gorda? Coloquialmente se conoce como hacer un gran esfuerzo. Ese gran esfuerzo lo podemos mirar desde dos puntos de vista. Un gran esfuerzo físico o un gran esfuerzo material. El gran esfuerzo físico, nosotros hacemos un trabajo con agotamiento, con perseverancia, sudamos la gota gorda, pero todo para hacer las cosas bien, porque el Señor quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos bien, para agradar al Señor. Por eso en Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús el Señor servís. Y en Hebreos 11:4 nos dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla de ella. Entonces,
aquí vemos que sudar la gota gorda o hacer un gran esfuerzo físico es aquel trabajo que nos lleva hasta el agotamiento con perseverancia, todo para agradar a Dios. Pero también podemos hacer un gran esfuerzo mental. Sudamos la gota gorda con un esfuerzo mental, que es una extrema agonía que fue la que sufrió nuestro Señor Jesucristo. La gota gorda. O sea, unas gotas de sudor que parecían gotas de sangre. Eso se llama como sufrimiento extremo. Y ese sufrimiento extremo lo enfrentamos nosotros cuando enfrentamos circunstancias como físicas, como enfermedades que no podemos solucionar nosotros, o estamos presentando un problema económico, un problema que nos lleva a una crisis económica y que no sabemos qué hacer, estamos en agonía, empezamos a sudar hasta frío, ¿verdad? Eso se llama sudar la gota gorda desde el punto de vista mental, porque se nos plantea una cantidad de problemas en nuestra mente que no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, si estamos enfrentando una enfermedad o un problema económico o un problema de relaciones familiares, y empezamos a veces hasta elucubrar y pensar cosas funestas que va a pasar con nuestra vida, y eso nos lleva a una agonía extrema. Tenemos que aprender a depender de Dios. Nunca sabemos lo que nos espera, porque podemos estar pasando por circunstancias buenas, pero también, así como pasamos por circunstancias buenas, nos deparan circunstancias adversas a nuestros deseos. Y el Señor nos enseña en su palabra que tenemos que dar gracias en cualquier situación en que nos encontremos, sea buena, sea mala, sea adversa. Por eso el apóstol Pablo dio esa famosa frase que muchos repiten: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué significa eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que podemos aguantar hambre, como podemos tener opulencia, pero siempre nos mantenemos en armonía con la palabra de Dios. Podemos estar con buena salud o podemos estar en enfermedad, siempre nos mantenemos en la misma línea de obediencia a la palabra de Dios. Eso quiere decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no importa por la situación por la que estemos pasando, nos mantenemos en ecuanimidad sirviendo al Señor. Mira lo que nos dice Eclesiastés 7:14, y este versículo de Eclesiastés 7:14 nos enseña a esperar tanto a las cosas buenas como malas que nos podemos enfrentar en un momento dado, y que todas, fíjense ustedes, algo irónico, todas vienen de la mano de Dios. Estamos acostumbrados a dar gracias a Dios por las cosas buenas que nos pasen, pero por las cosas que aparentemente son malas damos gracias. Dios nos enseñó a través de su palabra que tenemos que dar gracias por todo, tanto las buenas como las malas. Vamos a buscar lo que nos dice Eclesiastés 7:14 sobre esas circunstancias buenas y malas. ¿De dónde vienen? Dice Eclesiastés 7:14: en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Tenemos que aprender a depender del Señor. Fíjense ustedes, nunca sabemos lo que nos espera mañana, pero lo único que sí estamos seguros es que estamos de la mano de Dios y que todo lo que nos sucede es para nuestro bien, todo. Entonces tenemos que aprender a aceptar tanto las cosas buenas como las cosas malas a nuestra manera de ver, pero que todo al final es para bien. Y en Job capítulo 2, verso 10, me gusta mucho este versículo. Job capítulo 2, verso 10. Mire lo que dice. Job: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job sabía que lo que estaba pasando, esa situación calamitosa, esa llaga que tenía, esa pérdida de la familia, la pérdida de sus bienes, todo venía de la mano de Dios. Con todo eso no pecó Job con sus manos, con sus labios. Muchos enseguida dirían: no, por si eso lo hizo el Satanás. Sí, pero porque Dios lo permitió. Entonces, o sea, venía de mano de parte del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sea aguantar hambre, sea estar en opulencia, y en todas me mantengo de la mano del Señor. Por eso tenemos que dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias por todo a Dios siempre. Estamos en opulencia, gracias a Dios. Estamos en salud, gracias Señor. Hagamos una acción de gracias. Estamos en enfermedad, gracias a Dios. Estamos en problemas económicos, gracias Señor. Estamos en cualquier situación, gracias Señor. El Señor nos está preparando para algo mejor. Entonces, aprendamos siempre a confiar en el Señor y aprendamos a darle gracias por todo. Vea, la gratitud, tener una actitud de gratitud es como un imán que atrae más bendiciones. Aprendamos a ser agradecidos, no solamente con Dios, sino con nuestro prójimo. Cuando nos hace un bien, cuando nos hace un favor, ser agradecidos. Esto nos da muchas bendiciones, eso trae muchas bendiciones para nuestra vida. Entonces aprendamos a ser siempre agradecidos. Entonces, entonces vemos que la guerra espiritual
esa guerra espiritual la podemos ver desde dos puntos de vista, desde un punto de vista físico y un punto de vista mental. El punto de vista mental es esa agonía extrema por la que podemos estar pasando en un momento dado. Pero la guerra espiritual básicamente se da ¿dónde? En esa lucha que hay entre los deseos carnales con los deseos espirituales. Ahí es donde está el meollo, el centro de toda la guerra espiritual. Hay que mantenerse siempre hasta cumplir la misión. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo, estando en agonía, oraba muchísimo más y botaba sudor que parecía sudor como gotas de sangre. Esa era la agonía por la que él estaba pasando. Esa era la guerra espiritual que había entre sus deseos como hombre carnal y sus deseos como hombre espiritual, porque él era Dios, también tenía las dos características. Entonces, esa guerra espiritual la vivió nuestro Señor Jesucristo ante sus deseos de no querer ir a la cruz como hombre, pero como Dios, él sabía que tenía que ir a la cruz para la salvación de todos nosotros. Entonces, tenemos que aprender a dominar nuestras emociones. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3, mire lo que nos dice sobre las pasiones, que tenemos que dominarlas. 2 Corintios 11:3 nos dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros cuando tenemos malos pensamientos, eso viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestra vana manera de vivir. Muchas veces nuestra propia concupiscencia viene las tentaciones. Nadie puede decir que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie, sino que de nuestra propia concupiscencia salen esos deseos. Pero Satanás, que Satanás existe así como existe Dios, pero obviamente Dios es más poderoso, Satanás es un incitador. En Colombia conocemos como el carbonero. Él nos incita para que hagamos cosas malas, así como le hizo a Eva, era la serpiente que engañó a Eva. Pero todo depende de nosotros, que nosotros no tenemos que dejarnos dominar por nuestras pasiones y nuestros deseos, y no siempre seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para no sucumbir a nuestros deseos? Dominar nuestras pasiones, vivir como muertos a las cosas terrenales, para que no sucumbamos a nuestros deseos. Por eso en Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que considerarnos muertos a nuestros deseos, muertos a nuestras pasiones, muertos a nuestros deseos para poderle servir al Señor. ¿Y cómo terminamos resumiendo todo esto? En Santiago 4:7 nos lo resume, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. Cuando nosotros resistimos al diablo, que esa insinuación a que pequemos o que hacemos las cosas a nuestra manera, podemos nosotros salir dominantes. Cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y este terminará huyendo de nuestra vida. Para concluir, ya para terminar, podemos decir que la guerra espiritual la enfrentamos solamente los espirituales, solamente los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque los carnales, los que no tienen a Cristo en su corazón, ellos no enfrentan la guerra espiritual. Les viene el deseo de adulterar, van a adulterar. Les viene el deseo de embriagarse, salen a embriagarse. Pero el que es espiritual va a tener esa guerra espiritual. Va a tenerla, ¿por qué? Porque tiene los deseos de la carne a querer hacer las cosas a su manera. De pronto, si está pasando por problemas económicos y se le sale una situación ilícita, quererla hacer, aquí voy a solucionar este problema. Le viene la tentación y va a tener la lucha interna de no, ese dinero no lo puedo coger yo porque es indebido y voy a pecar ante los ojos de Dios. Está esa lucha espiritual. Pero el que no es espiritual, que no conoce a Cristo, agarra el dinero, ¿verdad? No tiene ninguna lucha, sí, no, para él no hay pelea, no hay problema. Un dinero ilícito, véngase para acá y se lo embolsilla enseguida y soluciona el problema por el que esté pasando. O sea, la guerra espiritual solamente la enfrentan los espirituales. El carnal no, el carnal sucumbe. Se le presenta una muchacha bonita o el hombre bonito que la mujer desea y si ella no es espiritual, sucumbe, o él no es espiritual, sucumbe y va y hace lo que tiene que hacer. Entonces, la guerra espiritual la enfrenta realmente son los cristianos. Y la guerra espiritual para los cristianos, para nosotros los cristianos, es inevitable. Siempre la vamos a tener. Siempre va a estar a las puertas. Siempre va a estar de presente en cualquier, desde que salimos a la calle, en cualquier circunstancia, nos va a presentar los conflictos entre nuestros deseos a los deseos de Dios. Vamos a tener esa guerra. Los únicos que no tienen guerra espiritual son los carnales. De resto, todo espiritual, todos los días vamos a estar en guerra espiritual. Así que prepárense. Es inevitable. Debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo, a no defraudarlo, a hacer su voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nuestra carne sufre, está en pelea, está en guerra. Es decir, tú como eres tonto, ¿por qué no sucumbe? ¿Por qué no haces lo que te están ofreciendo? Mira esa chica bonita o ese muchacho atractivo, sucumbe ante él, o ese dinero ilícito, cógelo.
Le está diciendo la carne al hombre espiritual, pero el que es carnal sucumbe y va, y hace lo que tiene que hacer y listo, ¿verdad? Por eso en 2 Timoteo 2:3 nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces aquí nos está hablando de guerra espiritual. ¿Cómo triunfamos ante la guerra espiritual? Si nos sometemos a Dios, a la verdad que es Cristo. Cristo a través de su palabra nos da unas enseñanzas, unas pautas de cómo salir triunfante en esa guerra espiritual. Triunfamos si nos sometemos a Dios y si resistimos a nuestros deseos y de paso al diablo. Pero particularmente aquí tenemos que nosotros dominar, es a nuestros deseos. Si nosotros dominamos nuestros deseos, Satanás no tiene nada que hacer con nosotros. Él coge sus maletas y se va. Cuando nosotros dominamos nuestros deseos, entonces tenemos que aprender a dominar nuestros deseos. ¿Cómo engaña a Satanás? A través de la falsa doctrina. Por eso en Colosenses capítulo 2, verso 8 nos dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay personas que dicen, ¿cómo? Si la Biblia no enseña que pecar es malo. Otros dicen que tantas cosas diversas en la palabra de Dios. Entonces ahí vienen las falsas enseñanzas. Entonces tenemos que estar apercibidos que las falsas enseñanzas nos pueden hacer que perdamos esta guerra espiritual. Entonces tenemos que resistirnos. Solo los cristianos, para concluir, solo los cristianos enfrentan esa guerra espiritual que es contra las pasiones y deseos que amenazan nuestra vida espiritual. De esta guerra espiritual salimos triunfantes si nos sujetamos a la palabra de Dios y combatimos nuestras pasiones y deseos. Si nosotros podemos ponerle freno a nuestras pasiones, a no hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios, salimos triunfantes en esta guerra espiritual. Amén. Bueno, esta ha sido la enseñanza en el día de hoy. Damos gracias a Dios por este mensaje. También damos gracias a ustedes por escucharlo.